mis coches favoritos de toda la gama de Mercedes, por no decir mi coche favorito, siempre ha sido el Mercedes SLK. Tanto por su peculiar diseño, recordemos que este coche en su primera generación comenzó la moda de los cabrio de techo duro, como sobre todo por el precio de la segunda y la tercera generación, esta que tenemos aquí, que están comenzando a ser coches relativamente asequibles. Mercedes lanzó al mercado esta tercera generación en 2011. Aunque más que un modelo completamente nuevo, se trata de una profunda reestructuración de la generación anterior, el R171, ya que este R172 comparte bastidor y suspensión con la generación precedente. En este vídeo vamos a analizar a fondo este coche y vamos a ver qué tal le sientan el paso de los años a esta tercera generación. Le damos las gracias a Autos Barceló, concesionario multimarca en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad, porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Mercedes SLK 200. Uno de los encantos que para mí siempre ha tenido el Mercedes SLK es que parece un mini SL. Con este diseño característico, vamos a abrir el plano, este diseño característico en forma de cuña, es decir, el coche está acuñado hacia el eje delantero, parece que está tirado hacia el eje delantero y que le da un aspecto muy deportivo al coche. Mercedes estuvo vendiendo el SLK hasta 2020, es decir, a día de hoy, por desgracia, ya no está a la venta este modelo. Aunque en 2016 lo renombró como Mercedes SLC, pero el Mercedes SLC no es más que un restyling de esta tercera generación del SLK. Las medidas de este coche son 4,13 metros de largo, 1,81 de ancho y tan solo 1,30 metros de alto, es decir, es un coche muy bajo. Fijaos que esta unidad cuenta con el techo panorámico de cristal. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues porque este coche de serie venía con el techo pintado en el mismo color de la carrocería, este techo panorámico de cristal era opcional y teníamos otro opcional que era el Magic Sky, es decir, un techo de cristal que se podía oscurecer a voluntad con un mando que teníamos dentro del coche. Este techo panorámico de cristal en color negro hace juego con estas llantas de 17 pulgadas también en color negro, que la verdad es que son muy bonitas. Fijaos que en las aletas delanteras tenemos estas entradas de aire y también en el capó. Bueno, estas entradas de aire son falsas, pero si quitáramos estas piezas de plástico tendríamos entradas de aire reales y así, por ejemplo, si quitáramos estas tendríamos una mejor refrigeración del motor. Otro detalle que me gusta de esta tercera generación, fijaos que los espejos están anclados a la puerta, al contrario que en la segunda generación que estaban anclados aquí, en el pilar A. A mí me gusta mucho el diseño de los espejos de esta tercera generación. Y si nos vamos a la parte trasera, me gustan mucho la doble salida de escape en forma trapezoidal, escapes completamente reales, no como en muchos de los Mercedes actuales. Y por cierto, me ha gustado muchísimo el sonido tan deportivo que tiene este SLK, aunque sea con el motor de acceso, el 200. Luego lo vais a escuchar porque sinceramente es un sonido muy deportivo y que a mí personalmente me ha enamorado. Fijaos qué espectáculo, lo bien cuidado que está esta unidad del SLK. La verdad es que, como yo tuve algún que otro Mercedes de esta época, sinceramente me gusta mucho cómo están terminados los Mercedes de esta época. Yo pienso que están mejor terminados y tienen más calidad que algunos de los Mercedes actuales. Por ejemplo, un clase actual no llega al nivel de excelencia y de acabados que tiene este SLK de, recordemos, 2014. Es decir, este coche tiene ya, va para 9 años. Bueno, la gran novedad que presentó esta generación del SLK en el interior fue el Air Scarf. Como sabéis, esta salida de aire, fijaos que vamos a arrancar el coche. Bueno, fijaos que tenemos aquí en la consola central este mando, lo vamos a pulsar y tenemos 3 niveles de salida de aire. Bueno, pues una vez que lo hemos pulsado, vamos a poner también el del acompañante. Una vez que lo hemos pulsado, quitamos la capota y para conducir hasta incluso en invierno tenemos un aire caliente que sale de estas ranuras de ventilación, que la verdad es que es espectacular. Es mucho más cómodo así utilizar este SLK en invierno. Me voy a callar para que escuchéis que está saliendo aire. Aquí lo tenéis. Bueno, vamos a pararlo, que si no va a estar sonando todo el vídeo. Vamos a continuar por el volante.
que está ligeramente achatado por la parte inferior para permitir así mejor el acceso de las piernas en un coche sobre todo tan pequeño. Este símil de aluminio que tenemos en el brazo inferior del volante, por cierto, está forrado en cuero de muy buena calidad. Los volantes de Mercedes de esta época. Cuadro de instrumentos. Tenemos una pequeña pantalla TFT en el centro y dos relojes analógicos a los lados. Por cierto, a mí el diseño de este cuadro de instrumentos de esta época de Mercedes me encanta mucho más que los actuales cuadros de instrumentos digitales. Bueno, la pantalla central en esta época no era táctil, se controla con este mando giratorio que tenemos aquí en la consola central, mucho más cómodo que si fuera táctil y distrae mucho menos la atención de la conducción, siempre os lo digo. Tenemos aquí bastantes botones. En esta época Mercedes ha usado un poco de los botones físicos. Tenemos, como ya os he comentado, el Air Scarf, que era un opcional, también la calefacción en los asientos, este botón eco porque este coche tiene modo eco de conducción, algo que me llama bastante la atención en un coche deportivo de esta época. Caja de cambios automática, que es opcional. El SLK 200 de serie venía con caja de cambios manual, modos Eco y Sport de conducción. Y fijaos en los asientos, aparte del Air Scarf, son muy deportivos, forrados en cuero. Los pétalos sujetan muy bien el cuerpo, son muy duros, son más deportivos que confortables, evidentemente, como cabría esperar en este coche. Pero fijaos que con toda esta inserción de aluminio, esto es otra característica que quiero que os deis cuenta. Toda esta inserción de aluminio a día de hoy sería negro piano y sería de mucha peor calidad. En cambio aquí es inserción de símil de aluminio cepillado, que le da mucha más luminosidad al interior y que tiene mucha más calidad. No se raya esto con tanta facilidad. La parte superior del salpicadero es plástico de táctico blando y mullido. En fin, me gusta mucho el interior de esta generación del SLK. Aunque la denominación 200 se mantuvo durante toda la vida comercial de este Mercedes SLK, pero entre 2011 y 2015 el SLK 200 tenía un motor de 1800 centímetros cúbicos y de 2015 en adelante el motor pasó a ser un 2.0, aunque la potencia no varía, sigue siendo 184 caballos. Esta unidad, como es de 2014, tiene el 1800, un motor que, como tiene que ser, está colocado en posición longitudinal y no transversal para así mejorar el reparto de pesos en el coche, aunque sea un motor de 4 cilindros, pero ya veis que va colocado en posición longitudinal, un motor que está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y cuenta con inyección directa, turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla esos 184 caballos y 270 Nm de par entre 1800 y 4600 revoluciones. Bueno, en cuanto a las prestaciones de este SLK 200, tenemos una aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos y una velocidad máxima, ojo, de 240 km por hora. ¿Por qué tenemos una velocidad máxima tan alta con un motor que relativamente no es excesivamente potente a día de hoy? Bueno, pues porque el coche es muy bajo y aerodinámico. Estos mismos 184 caballos en un SUV, pues tendrían como velocidad máxima fácilmente 30 km por hora menos. Por cierto, como os comentaba antes en el vídeo del exterior, esta entrada de aire del capó es falsa, pero si quitamos estos tornillos la podríamos hacer real, mientras que la de la parte izquierda directamente es en real. Y ahora sí, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este SLK 200. Para realizar esta prueba de aceleración lo vamos a hacer descapotados, es decir, vais a poder escuchar mucho mejor cómo llega al habitáculo el sonido del motor de este SLK, porque a mí, como ya os he comentado, me está sorprendiendo por lo deportivo que es el sonido de este motor. Bueno, vamos a seleccionar el modo Sport de la caja de cambios, pisamos freno y acelerador a fondo y a ver si somos capaces de igualar esos 7,3 segundos que declara este coche. El precio del SLK partía en 2014, el año del que es esta unidad, de los 42.300 euros. Ojo, porque ese precio es con cambio manual, porque este coche venía de serie con cambio manual. Si nos vamos a esta unidad con el cambio automático y todos los opcionales que lleva y que ya os he ido comentando, bueno, pues este coche cuando salió de fábrica tenía un precio en torno a los 48.000 euros. Si lo comparamos con su principal rival en aquella época, el BMW Z4, y con el motor equivalente, el 20i de 184 caballos, los mismos que este SLK 200, bueno, pues el BMW Z4 era justo 2.000 euros más barato que este coche. En concreto, su precio partía de los 40.300 euros. En Autos Barceló, el concesionario donde nos han dejado esta unidad, tienen este coche a la venta a un precio de 28.900 euros. Así que, si estáis interesados en comprar este coche o en cualquier otro modelo que os pueden traer completamente a la carta,
no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Bueno amigos, ya nos estamos divirtiendo conduciendo este Mercedes SLK. Y de lo primero que os tengo que hablar es de la posición de conducción al volante. Bueno, este coche es tremendamente bajo, de hecho, para bajarnos de él tenemos que abrir la puerta y apoyarnos un poco en el chasis porque si no, no nos podemos bajar del coche. Pero fijaos, por ejemplo, el volante está situado en una posición casi vertical, los mandos están todos situados muy cerca del conductor. En definitiva, tenemos la sensación casi de ir conduciendo un kart, porque es un coche tremendamente bajo y de unas dimensiones muy contenidas. Pero curiosamente, aparte de esta conducción tan deportiva, de este puesto de conducción tan deportivo, este coche es perfectamente utilizable para el día a día. Con respecto a sus dos principales rivales de la época, el Audi TT y el BMW Z4, yo voy a colocar este coche como un coche más divertido a la hora de conducirlo que un Audi TT y un poco menos radical que un BMW Z4, así que yo creo que en ese punto intermedio está la virtud de este coche, que como os digo, me ha sorprendido porque es perfectamente utilizable para el día a día, con la única pega de que vamos a tener que hacer un poco de esfuerzo a la hora de bajarnos del coche. Quizá la única otra pega que yo le pondría para utilizar este coche en el día a día es que tenemos un maletero de tan solo 335 litros. Digo tan solo porque para mí me haría falta más espacio de maletero porque tengo un bebé y tenemos que llevar la sillita, pero por todo lo demás, el carrito mejor dicho, pero por todo lo demás, yo este coche lo veo como un coche perfectamente utilizable para el día a día. Otra característica que me ha llamado mucho la atención de este SLK es su dirección. Tenemos una dirección ultra rápida, fijaos que tenemos tan solo 2,2 vueltas entre topes, esto es algo que no suele ser habitual a día de hoy, y hacen que el coche sea muy rápido a la hora de cambiar de dirección. Además, como tenemos una batalla muy corta, por ejemplo en ciudad, con esta dirección y esta batalla tan corta, hacen que el coche sea muy maniobrable, muy manejable, es muy fácil de aparcar, muy fácil de maniobrar entre calles estrechas, pero sobre todo cuando estamos conduciendo por una carretera de curvas y vamos con bastante velocidad, la dirección es ultra rápida, es muy fácil inscribir a este coche en la curva, además es muy sencillo llevarlo por la trazada. En definitiva, me gusta mucho la puesta a punto de la dirección de este SLK. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del motor de esta unidad, el de 184 caballos, que es el motor de acceso a la gama del SLK. Es un motor que podríais pensar que se queda un poco corto de prestaciones, pero yo os aseguro que me ha sorprendido mucho porque yo creo que no necesitaría más que este SLK 200 a la hora de comprarme este coche. Fijaos que el motor tiene la potencia máxima a las 5250 revoluciones y no estira mucho más. Es un motor turboalimentado, no es atmosférico y por lo tanto no estira mucho más. Tenemos el tacómetro tarado a las 8000 revoluciones, pero la zona roja la tenemos ya a las 6200 revoluciones. Y más de las 6000 revoluciones el motor no estira, pero como os digo, fijaos, vamos a seleccionar el modo Sport de la caja de cambios, vamos a bajar un par de marchas. Que tiene, como os digo, más prestaciones de las que yo me esperaba y sinceramente yo no buscaría otra unidad porque además evidentemente el 200 es el más barato. En cuanto al consumo medio, el consumo medio que homologaba este motor era de 6,4 litros, el consumo que le estamos obteniendo en esta prueba es de 9 litros. Yo lo veo excesivamente bajo ese consumo de 6,5 litros. Un consumo real puede estar en el entorno de los 8 litros y medio o 9 para este SLK 200. Esta tercera generación del SLK se estuvo vendiendo también con un motor diésel, el 250 CDI, que posteriormente se llamó 250D, pero era el mismo motor diésel de 204 caballos. Aunque es un motor que sobre el papel en la ficha técnica tiene mejores prestaciones que este SLK 200, pero yo me compraría este motor gasolina de 184 caballos, que yo creo que va mejor con el espíritu de este coche que montar un motor diésel en este SLK 200, aunque evidentemente hay que reconocer que tenía unos consumos muy buenos ese 250 CDI.
Este coche venía de serie con una caja de cambios manual de 6 relaciones. Opcionalmente, entre 2011 y 2015 teníamos esta automática 7G-Tronic de 7 relaciones. Y de 2015 en adelante, con el restyling de este SLK, se optó por una automática de 9 relaciones, la 9G-Tronic. Bueno, os tengo que decir que esta caja de cambios automática es muy cómoda, es muy confortable, pero sí que es cierto que con respecto a la caja de cambios manual resta un poco de deportividad, sobre todo porque las cajas de cambio automáticas de esta época en Mercedes eran un poco lentas. Además, tienen una forma de utilizar el cambio secuencial un poco rara. Si no tenemos el acabado AMG Line o el paquete AMG, en cuyo caso, si tuviéramos el paquete AMG tendríamos levas detrás del volante, pero como esta unidad no tiene el paquete AMG, no tiene levas detrás del volante, y tan solo podemos cambiar de forma secuencial con la palanca de la caja de cambios. Y es un poco raro porque para bajar marcha tenemos que dar un toque hacia la izquierda, fijaos que ahora bajamos marcha, y para subir marcha tenemos que dar un toque hacia el lado derecho. A mí personalmente es una caja de cambios que la veo un poco lenta y que resta un poco de deportividad a este SLK. Como este coche es un cabrio de techo duro, la insonorización es mejor que un cabrio con techo de lona, aunque evidentemente es peor que un coupé. Es más notable en el interior del habitáculo el sonido del motor, el sonido de rodadura evidentemente también es más notable en el interior, pero aún así a mí personalmente siempre me han gustado más los cabrios de techo duro que los cabrios de techo de lona. No sé si vosotros pensáis lo mismo, dejádmelo en los comentarios. Sí que es cierto que este coche, como ya os he comentado antes, al tener el AirScarf, y más aún aquí en Murcia, que fijaos, estamos en enero y tenemos 23 grados de temperatura, pero este coche es muy utilizable prácticamente en todo el año, incluso con la capota quitada, por el hecho de tener el AirScarf y estas salidas de aire que nos van transmitiendo aire caliente aquí en la nuca cuando estamos conduciendo descapotados. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.